Hola a todos, estamos aquí en el tercer video de farmacocinética. Hoy día vamos a revisar metabolismo, recordemos el acrónimo de todo lo que es la farmacocinética. Liberación, absorción, distribución, metabolismo y excreción. El tema de metabolismo a veces lo suelen complicar muchísimo, a veces lo suelen hacer muy simple. Yo quiero estar en un punto medio entre ambos, ¿no? Vamos a ver como que lo necesario y nos vamos a expandir un poquito más allá de ello. Es un tema bastante interesante y digo que lo complican porque a veces hay un tema que está ahí debatido entre metabolismo y excreción y nosotros vamos a ver ese tema en específico en excreción simplemente, ¿ok? Nos vamos a simplificar ahorita con metabolismo. Ahora sí, como siempre, nosotros empezamos los videos con el tema de las definiciones, ¿no? ¿Qué es el metabolismo? Hablando de farmacocinética. Es la alteración química por acción enzimática, ¿ok? Principalmente dada en el hígado, ¿ok? Es decir, es una alteración, no necesariamente de fármacos, pero es una alteración química de los fármacos que se da por enzimas, ¿ok? Y esto se da principalmente en el hígado, así de sencillo. O sea, yo agarro el fármaco que me tomé y lo modifico en mi hígado. Ahora, ¿qué es lo que sucede con los fármacos? Este es el fármaco que nosotros ingerimos, ¿no? ¿Verdad? Un fármaco X. Dependiendo del fármaco, dependiendo de qué fármaco sea, puede tener distintas conclusiones este metabolismo, ¿ok? Puede ser que una vez que se metabolice el compuesto, el fármaco, pase a metabolitos inactivos. ¿Qué quiere decir esto? Ok, yo ingiero una pastilla, ingiero una tableta, algo. Esta de aquí pasa por mi hígado, ¿no, verdad? Como ya vimos en el efecto de primer paso, a lo que realizamos distribución, que tiene que pasar primero por el hígado si es por vía oral. Pero bueno, ¿qué es lo que sucede? Transforma mi fármaco, o al menos parte de mi fármaco, en un metabolito inactivo. Y así, otra vez que pasa por el hígado, porque tiene que pasar por el torrente sanguíneo, vuelve y lo convierte otra vez. Poco a poco lo va inactivando, 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 inactivando. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de después excretarlo, es decir, lo metabolizamos para después excretarlo, ¿ok? Por otra parte, tenemos otros fármacos que nosotros ingerimos su forma inactiva, o su forma, bueno, inocua, ¿ok? Y tiene que pasar por el metabolismo para pasar a su forma activa, ¿ok? O sea, ingerimos algo, ¿ok? Y este de aquí tiene que metabolizarse para ser activo, a diferencia de lo que hablé hace rato. Nosotros ingerimos algo que ya tenía un efecto y nosotros lo inactivamos, es decir, es todo lo contrario. Y por último, convierte fármacos en de tóxicos a no tóxicos o de no tóxicos a tóxicos, ¿ok? Para nuestro organismo. Entonces, más o menos así es el tema del metabolismo. Estas son como las posibles conclusiones que puede tener. Y vamos a ver el proceso en sí del metabolismo en general, ¿ok? Bien, ahora tenemos que empezar a hablar de un tema bastante interesante, de un complejo enzimático, ¿ok? Denominado citocromo P450. La citocromo P450, ¿ok? Es un complejo, digo complejo porque son una gran familia de enzimas, que nos solemos abreviar, ustedes también lo van a encontrar como CYP450, ¿ok? Es lo mismo, esto de aquí es lo mismo, es intercambiable. Ahora, vamos a ver ciertas características. Primero, el polimorfismo, me veo aquí en el del medio primero. ¿Qué significa polimorfismo? Significa que dentro del citocromo P450, supongamos que nosotros tenemos un gen, ¿ok? Que codifica esta enzima, esta proteína, y este gen tiene muchos polimorfismos. Bueno, es redundante decir muchos polimorfismos, pero bueno, tiene polimorfismos. ¿Qué quiere decir esto? Que voy a tener distintos subtipos, es decir, familias, subfamilias, clases, etcétera, de lo que viene siendo el citocromo P450. Ustedes se preguntarán, ¿por qué? ¿Por qué yo necesito distintas familias, distintos tipos? Porque tenemos distintos fármacos y distintas funciones. Existen muchísimas subtipos, familias, de lo que viene siendo el citocromo P450. Pero apenas 12 aproximadamente vienen a ser los útiles. Y de hecho, el que metaboliza, algunos dicen el 50, otros dicen el 75% de la totalidad de los fármacos, es esta familia que está aquí. CYP3A4. ¿Qué quiere decir esto? Citocromo P450, familia 3, subfamilia A, tipo 4. O bueno, enzima específica 4. ¿Ok? Entonces son como que es una clasificación simplemente. No es que no se me mareen, simplemente es un subtipo. Déjenlo ahí. Por si se los toman, por si se los preguntan.
Ahora, el citocromo P450, como vemos, está involucrado en gran parte del metabolismo de los fármacos. Ahora, tenemos fármacos que son, bueno, inductores de este citocromo P450, o sea que van a hacer que se metabolicen más rápido o con más eficiencia los fármacos, e inhibidores, que hacen todo lo contrario. Aquí tenemos algunos ejemplos: rifampin, fenitoína, fenobarbital, incluso el humo del tabaco, actúan como inductores de la citocromo P450, es decir, aceleran el metabolismo de los fármacos. Mientras que el fluconazol, la eritromicina, el omeprazol y el jugo de toronja, muy interesante, ¿no? Inhiben, por así decirlo, la citocromo P450, o bueno, ciertos subtipos, etc. Son inhibidos y por ende afectan al metabolismo de los fármacos. Entonces, ojo ahí, porque, por ejemplo, les pongo un ejemplo simple, ¿ok? Para constatar lo que dije acá con lo que digo acá. Voy a poner aquí un fármaco X, pero yo digo que este fármaco, ¿ok? Es un fármaco que yo lo ingiero en su forma inactiva. Y yo necesito que este fármaco pase, ¿por dónde? Por el hígado, para que finalmente tenga su forma activa. Y aquí en el hígado, obviamente, quien va a actuar es la P450. ¿Ok? La citocromo P450. ¿Qué es exactamente lo que quiero llegar? Imagínate que yo, por poner un ejemplo muy práctico, ¿no? Ingerí mucho jugo de toronja. ¿Qué va a pasar con el fármaco que está inactivo? ¿Tú crees que se va a metabolizar correctamente en el hígado? No. ¿Por qué? Porque lo estoy inhibiendo, la P450, ¿ok? La estoy inhibiendo con el jugo de toronja. Y nunca voy a llegar a mi forma activa realmente, o al menos no totalmente. Entonces, aquí vemos el ejemplo de cómo pasamos de un fármaco inactivo a un fármaco con metabolitos activos. Y como aquí, en este caso, los inhibidores representan una traba para llegar a esto. Espero se haya entendido. Bien, como pueden ver, eso es como que lo primerito. Vamos a ver algo más. Ahora sí, hablando en esencia de lo que vienen siendo los fármacos, fíjense que he copiado este cuadrito, lo copié de una plataforma que se denomina Ambos, ¿ok? Pero lo puse como que aquí con mis dibujos. Tenemos un extremo lipofílico, un extremo 50-50, es decir, entre el lipofílico y ecofílico, y tenemos un extremo hidrofílico. Vamos a empezar, como sabemos, la mayoría de los fármacos son lipofílicos. Entonces aquí nosotros tenemos un fármaco. Este de aquí va a pasar por ciertas fases. ¿A qué me refiero con esto? No se me pierdan. Recordemos que hasta ahora yo les he dicho simplemente principio, fin, pero no proceso, que es lo que pasa exactamente para que se metabolice el fármaco. Nosotros tenemos dos grandes fases. La fase 1, que es la que está aquí, y la fase 2. Pero, a pesar de llamarse fase 1 y fase 2, no siempre se tiene que dar la fase 1 para que se dé la fase 2. A veces solo se da la fase 2, a veces solo se da la fase 1. A veces hay ciertos fármacos hidrosolubles que no tienen que pasar por ninguna de estas fases. Pero ustedes se preguntarán, ¿para qué quiero estas fases? Recuerden que yo tengo un fármaco liposoluble y lo quiero convertir a hidrosoluble. ¿Para qué? Para que pueda ser filtrado en la sangre, ¿dónde? En el riñón. Y para que pueda ser excretado también por la bilis. Por eso yo quiero que mi fármaco pase de ser liposoluble a hidrosoluble. Aparte, en este proceso yo hago que mi fármaco deje de tener esos compuestos que lo hacían activo y lo inactivo, como hablamos en el primer paso, en la primera parte, ¿no? ¿Verdad? O todo lo contrario, hacemos que pase inactivo a activo, o simplemente lo hacemos menos tóxico. Entonces, estas son dos fases que, como ya les he dicho, a veces pueden estar ambas, a veces no, a veces solo está una, a veces solo está la otra, y a veces ni siquiera están. ¿Ok? Entonces, no es que siempre tenga que haber una, siempre tenga que haber otra, o siempre sigan esta secuencia. Incluso, a veces primero puede estar la 2 y después puede estar la 1. ¿Ok? Lo repetí muchas veces como para que lo tengan muy en cuenta. ¿Ok? Entonces, tenemos un fármaco sumamente lipofílico. Pasa por la fase 1, es decir, llega a nuestro hígado, ¿no verdad? Aquí, al hígado. Y esta fase es la que utiliza en esencia el citocromo P450. ¿Ok? El citocromo P450. Entonces, esta de aquí utiliza esencialmente, este complejo enzimático utiliza esencialmente tres procesos, ya sea oxidación, hidrólisis o reducción. Entonces, ¿qué es lo que hacen estos procesos? Simplemente agregan ciertos compuestos bioquímicos, no nos vamos a meter en eso, agregan ciertos compuestos bioquímicos a nuestros fármacos para hacerlo un poquito más hidrosoluble.
Entonces por eso es que, como pueden ver, tenemos aquí el apartado lipofílico. Una vez que el fármaco pasa por la fase 1, pasamos a que este fármaco ya no sea ni tan lipofílico ni tan hidrofílico. Por eso tienen los dos colores, como pueden ver, ¿no? ¿Verdad? Ok. Ahora, cuando el fármaco es más o menos hidrofílico, más o menos lipofílico, ya puede en algún punto ser excretado. Por eso puse estas líneas punteadas. Miren, ya va a poder ser excretado, al menos ciertos fármacos y dependiendo de su grado de hidrosolubilidad. ¿Ok? Entonces, en este punto ya podemos excretar un fármaco por vía renal o por vía de la bilis, ¿no? Que es lo que nos interesa. Ahora, una vez que el fármaco ya está así 50-50, que no siempre es 50-50, pero aquí lo puse para que se entienda, pasa por la fase 2, ¿no? ¿Verdad? Entonces ya vimos que la fase 1 lo que hace es hacerlo un poquito hidrosoluble. Pero la fase 2 hace que definitivamente este de aquí termine siendo hidrosoluble. Entonces, fase 1 de liposoluble a más o menos hidrosoluble. Y fase 2 de más o menos hidrosoluble a totalmente hidrosoluble. ¿Y esto cómo lo hace? Mediante un proceso denominado conjugación. Y esto no solo se da en el hígado, sino que también se puede dar en el riñón y se puede dar en el cerebro y otros órganos en realidad. Entonces estos son 4 procesos esenciales. La glucuronización, que ustedes tuvieron que haberlo estudiado tal vez cuando vieron pigmentos biliares, en lo que viene siendo bioquímica. Acetilación, ¿ok? Otro proceso. Metilación, que no es más que agregar un compuestito ahí. Y sulfatación. Son 4 procesos esenciales. ¿Para qué? Para hacer que mi fármaco, que era más o menos hidrosoluble, pase a ser completamente hidrosoluble, hidrofílico. Entonces aquí tenemos cómo llega a este de aquí. Y una vez que finalmente ya es hidrosoluble totalmente mi fármaco, yo finalmente ahora sí no tengo excusas para no excretarlo. Entonces finalmente termina excretado. ¿Ok? Entonces bueno, como podemos ver, eso ha sido el metabolismo del fármaco. En el próximo video, o bueno, creo que voy a dividirlo en 2 partes. Vamos a ver la excreción, porque vamos a ver cómo se excreta, dónde se excreta y cómo nosotros mantenemos estos niveles en plasma. ¿Ok? Entonces sí, eso ha sido todo. Nos vemos en un siguiente video.